se llama el gobierno de Dios para la iglesia, ¿ok? El gobierno de Dios para la iglesia. Entonces, vamos a orar antes de comenzar y vamos a pedir a Dios que Él sea el que dirija nuestro corazón y también dirija este tiempo en el cual vamos a estar platicando de la palabra y también hablando de lo que Él quiere para nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, una de las cosas, Señor, que más anhelamos, adoramos, buscamos, Señor, es precisamente, Dios, tu palabra. Pero también, Señor, es poder, Dios, y lo hemos dicho muchas veces, Padre, que tú eres nuestro Señor. Y es poder, Señor, experimentar ese señorío en nuestras vidas. Es poder experimentar, Señor, esa autoridad y esa soberanía tuya, Señor, para nosotros en nuestras vidas. Y es que, Dios, siempre nos hemos alejado de ti, hemos hecho nuestra voluntad, hemos hecho lo que nosotros hemos querido, Padre. Y ahora venimos a ti, Señor, también delante de ti, Dios, diciéndote, Señor, no nos fue bien. Estamos aquí, Señor, porque sabemos que en ti podemos encontrar algo totalmente nuevo. Y sabemos, Padre Santo, que en ti podemos encontrar vida y podemos encontrar salvación. Ayúdanos, Dios. Hoy, Padre Santo, nos acercamos a ti y prepara nuestro corazón y también nuestros oídos y también, Señor, nuestro ser interno, Padre, para discernir, para saber, Señor, tu palabra y también, Señor, para atesorar tu palabra en nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué son los distintivos o para qué sirven los distintivos? Los distintivos nos ayudan a situarnos tú y yo como iglesia y saber en dónde estamos parados, saber en qué creemos y por qué lo creemos de esa manera. ¿De acuerdo? Si algún día alguien te pregunta, tú eres de los cristianos, tú eres de los aleluyas o no sé qué, te van a preguntar, ¿y de cuáles son? O qué hacen allí, ¿no? Y entonces tú vas a poder decirles también, mira, es que nosotros hacemos esto y lo que nos distingue de qué es lo que te hace diferente entre ellos y nosotros o aquellos y nosotros. Bueno, vas a poder decirles. El primero era el modelo de Dios para la iglesia. Y entonces lo vimos en Hechos capítulo 4, versículo, Hechos 2:42. Y vimos que el modelo de Dios para la iglesia está en 4 de esos pasos, o está en 4 pasos que están allí en Hechos 2:42. ¿Alguien se acuerda de esos 4 pasitos? ¿O de esas 4 cosas que vimos hace un mes? ¿Alguien se acuerda? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros, ¿ok? Esa es una de las cosas que hacemos. Y vamos a hablar más adelante acerca de la palabra, porque si ya te diste cuenta, también como iglesia lo que hacemos es estudiar la palabra versículo por versículo. No estudiamos la palabra de una manera aislada, de una manera salteada, así como nos vaya dando, no, sino lo vamos estudiando de una manera sistemática. Lo vamos estudiando como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así como sigue. Entonces vamos a llegar a ese punto, a ese distintivo acerca de la palabra. Pero hoy quiero hablarles acerca del gobierno de Dios para la iglesia. Y quiero platicarles acerca de esto. Esta pregunta, una pregunta para ustedes. ¿Quién gobierna la iglesia? A final de cuentas, ¿quién gobierna la iglesia? ¿O quién debería gobernar la iglesia? Pues Dios, ¿no? Es algo como muy difícil, como que a mucha gente podemos decir, pues es que es claro, es que pues de eso se trata, ¿no? Se trata de que Jesús es la cabeza de la iglesia, lo dice en el libro de Efesios. Jesús es la cabeza de la iglesia, Dios tiene que tener el gobierno absoluto de la iglesia. Eso es algo así como que, pastor, ¿por qué preguntas eso? Si es algo que debe de ser, o sea, es algo así como que, ¿por qué respiras? Pues no sé, o sea, respiro porque pues, tengo que respirar, porque es vida a mí, o sea, el respirar aire me trae vida. Y entonces cuando decimos, ¿quién gobierna la iglesia? Decimos, pues Dios, ¿no? Y tal vez para ti, para mí, suena así como muy natural decirlo. Pero sabemos o entendemos que hay ciertas personas o hay gente que de repente cree que el gobierno de la iglesia está en manos de un hombre o en manos de un conjunto de hombres. Y es ahí en donde
ya las cosas empiezan a cambiar de una manera muy radical. Bueno, busca por favor Efesios capítulo 1, versículo 22. Nuevo Testamento, Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. Efesios 1, 22. ¿Lo encontraron? Efesios 1, 22. Vamos a tratar de leerlo todos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de leerlos todos juntos. Efesios 1, 22. Entonces, voy a esperar un poquito para que lo encuentres. Efesios 1, 22. Muy bien. Dice así, todos juntos, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué personaje? ¿De quién está hablando? De Jesús. Dios el Padre dio a Jesús como cabeza de la iglesia por sobre todas las cosas. Dice, y en él, en aquel que lo llena todo, en todo. Entonces, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Se llama Jesucristo. ¿Ok? Sometió todas las cosas bajo sus pies y nos los dio por cabeza. Ahora, eso que hablamos acerca de que sometió todas las cosas bajo sus pies, tú y yo estamos adentro de eso. Tú y yo somos parte de eso. Y entonces cuando hablamos de que todas las cosas están bajo sus pies, hablamos de que todas las cosas también están bajo su señorío. ¿Sabes qué significa eso? El señorío de Jesús. Todos nosotros en algún momento cuando hemos sido cristianos o cuando algún día empezamos a andar en el camino para ser cristianos, alguien te dijo, tienes que hacer una oración y tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador y tu Señor. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces todos repetimos esa oración. Señor, yo te doy mi vida, te doy mi corazón y yo el día de hoy te acepto en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Cuando hablamos de Salvador, de salvación, hablamos acerca de que Él, Jesús muriendo en la cruz, nos salvó del pecado y salvándonos del pecado nos sacó del infierno. Él es nuestro Salvador. Pero muchas ocasiones de repente no entendemos el asunto de es mi Señor. Esa segunda parte de repente no nos queda muy clara y mucha gente en muchas iglesias de repente no se predica este asunto del señorío de Cristo. Y sabes, como Jesús como Señor, Jesús en su señorío, eso significa que Él toma la decisión, que Él es el que toma el que da la última palabra dentro de la iglesia. Y ahora estamos aquí todos reunidos en este momento aquí en San Antonio y entonces hablamos de que nosotros estamos como iglesia reunidos. Él es el que lo llena todo en todo y Él es la cabeza. Y entonces cuando hablamos de que Él es la cabeza, hablamos de que Él es el que toma las decisiones. No nosotros, no un hombre, no alguien más. Entonces, una de las cosas que tenemos dentro del gobierno de Dios para la iglesia con el modelo bíblico es que Cristo ha establecido también su señorío dentro de la iglesia. No nos mandamos solos, por así decirlo. No hacemos las cosas porque queremos. Y es más, también, no hay nadie fuera de aquí, de estas cuatro paredes, que tenga injerencia y que mande aquí adentro, dentro de la iglesia. Sí, soy un pastor, sí, pero solamente es un nombre, nada más. Pero a final de cuentas, mi vida y las decisiones están sujetas a lo que Él dice, a lo que Él diga, a lo que el Espíritu Santo, donde Él nos lleve. Y esa tiene que ser una garantía dentro del gobierno de Dios para la iglesia. Yo no puedo imaginarme un hombre inventándose cosas para ir. Ahora vamos para allá. Ah, ya no me salió. Ahora vamos para otro lado. Ah, no, pues ya no me salió. Ah, ahora vamos a sacarnos aquí. Ah, ya no me salió. No puedo imaginarme un hombre llevando a una iglesia en base a sus sentimientos o en base a sus ideas, ¿no? Porque como pastores, tenemos que estar bien centrados en el señorío de Jesús. Ahora, eso es como una iglesia. Pero también en tu vida, individualmente, tú y yo tenemos que buscar ese señorío de Dios. Ahora, fíjate bien.
Pregunta, todos nosotros en algún momento hemos trabajado en una empresa, en un lugar, en cualquiera que sea, ¿verdad? Alguna vez hemos trabajado para alguien, tal vez. Y entonces cuando tú trabajas para alguien, entonces tú le debes obedecer a ese alguien. ¿Estamos de acuerdo? El que dice, no, es que mira, tú tienes que ir en este surco y en este surco tienes que piscar esto, tienes que piscar aquello. O por ejemplo, eres chofer, ¿no? Y entonces te dice el patrón o te dice el que te paga, ¿sabes qué? Tienes que ir en esta ruta, tienes que ir de aquí a San Luis Potosí y te tienes que regresar y tienes que regresar aquí a las 10 de la noche. Nomás vas y vienes y tienes que obedecerle. Tú no puedes agarrar el tráiler e irte a dar la vuelta a la playa. ¿Por qué? Pues se me antojó. No puedes hacer eso. Entonces todos en algún momento hemos tenido una autoridad sobre nuestras vidas. Tal vez en algún momento tu autoridad fue tu papá o fue tu mamá. Y entonces, muchachos por ejemplo que están aquí, ¿quién está en tu casa por encima de la autoridad de tu papá o de tu mamá? Pues nadie. ¿Tú puedes llegar y mandar a tu papá o a tu mamá? Pues no. Y si tú llegas y mandas a tu papá o a tu mamá, pues así nos va, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, cuando tú y yo hablamos de señorío, hablamos de una autoridad. Pero también Jesús, cuando Él se va, Él establece autoridad por encima de la iglesia. Y entonces allí en Efesios, ¿estás en Efesios? Búscale capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, o sea, estamos hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿ok? ¿Por qué Jesús establece eso dentro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Para aquel que le digan apóstol, para aquel que le digan maestro, para que aquel que le digan pastor, pues nomás diga, ay sí, dime pastor, ay sí, yo soy el profeta, ay sí, yo soy esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ponerlo abajo así como de un reflector. ¿Has visto cuando vas a comer carnitas, por ejemplo, que las carnitas están abajo de un foco, así que les dan las carnitas y las calienta? Imagínate, mucha gente busca estos puestos o estas posiciones, nada más para estar abajo del foco de las carnitas, para que la gente lo vea. Dios no estableció esto para que la gente nada más los vea. Ay, qué bonito pastor. Ay, mira qué bonito maestro de la ley. Ay, mira qué chulo. Ay, mira. No, tiene un propósito. Dios siempre hace todo con un propósito. Y viene en el versículo 12. Ahí no está, no tenemos que buscarle más. Dice, versículo 12. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, ¿quién dice ahí? Cristo. Y entonces Dios establece personas así. ¿Para qué? Para que entonces el cuerpo sea nutrido. ¿Y cómo es que el cuerpo es nutrido? ¿Qué alimento le puedes dar tú al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesús? Solamente hay un solo alimento que se le puede dar al cuerpo de Cristo y se llama la palabra de Dios. El pan de vida que se llama Jesucristo. Es lo único. Y entonces todo esto tiene un propósito, para que no seamos niños fluctuantes. Es decir, no niños que hoy decimos hoy y mañana, ay, ya no me gustó, ahora me voy para otro lado. Ay, que no sé qué, ahora me voy. Sino que la palabra de Dios dice a fin de perfeccionar. Y la única manera de perfeccionar, la única manera de ayudar a la iglesia para esas personas que están en eminencia es a través de la palabra de Dios y no a través de mandamientos de hombres. Eso es algo muy serio, porque dentro de las iglesias de repente se encuentran mandamientos de hombres y no palabra de Dios. Y tenemos nosotros que saber discernir y saber entender qué es un mandamiento de hombre y qué es un mandamiento de parte de Dios. Bueno,
Ahora, fíjate, en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos tres formas de gobierno para la iglesia. Tres formas de gobierno. Primero, la forma de gobierno de un supervisor o de un obispo, es decir, una manera episcopal, ¿no? Episcopos. Ahora, cuando estoy hablando de este tipo de cosas, quiero que te olvides de todas las ideas que durante tanto tiempo nos metió la religión popular, que es un obispo o que es un episcopo. O sea, no tiene eso que hace, no tiene nada que ver con la Biblia, absolutamente nada. Entonces, la palabra episcopo o la palabra obispo es un supervisor, alguien que está supervisando, alguien que está preguntando, alguien que se está dando cuenta, alguien que dice: ¿cómo estás, Moisés? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo van tus hijos? ¿Qué problemas tienes? Alguien que dice: Claudia, ¿cómo te ha ido esta semana? ¿Qué problemas tuviste? Alguien que está al pendiente de ti. Alguien que dice: ok, mira, pues no tengo esto, pero vamos a orar juntos y vamos a pedir dirección de Dios. Alguien a quien tú puedes pedir dirección o pedir un consejo bíblico, sobre todo. Entonces, esa es la primera forma. Cuando hay un supervisor, cuando hay un pastor. La segunda forma es una forma de los presbíteros o ancianos. Las iglesias cristianas, muchas de ellas tienen una junta de ancianos. Muchas de ellas tienen una junta en la cual un cierto número de hombres deciden sobre la iglesia. Y entonces, pues hemos encontrado, y tal vez tú sepas de qué estoy hablando, y de repente hay una junta, por ejemplo en León, de supervisores, y ellos deciden lo que va a pasar, por ejemplo aquí en Silao, lo que va a pasar en la región, lo que va a pasar en la zona fulana de tal. Es un tipo de gobierno dentro de la iglesia y se divide por sectores y se divide por supervisores, o les llaman de otra manera. Estas dos divisiones son muy marcadas, que hoy en día existen divisiones en el cuerpo de Jesús por marcar una posición de gobierno. Es que nosotros somos más como de la manera que nomás un pastor está aquí. Es que nosotros somos más como de la junta de la iglesia, de las otras iglesias, y somos más de esta manera. Y entonces se crean divisiones y se crean también denominaciones. Entonces hay una denominación que es la iglesia presbiteriana, por ejemplo, ¿no? Y la iglesia presbiteriana se rige a través de una junta de pastores, por ejemplo. Bueno, estas divisiones nos hablan acerca de una forma de gobierno. Y hay una tercera en la Biblia, y esa es el gobierno congregacional, ¿ok? En el primera forma de gobierno está una persona por encima de la iglesia o supervisando la iglesia. Y esa persona está bien porque es el modelo que muchas veces hemos visto. Ahora, también hablamos de hombres, de varones. Quiero aclarar también esto, ¿ok? Una de las cosas o dentro de los distintivos es que no hay pastoras. Yo respeto y quiero también que tú y yo respetemos a las iglesias que tienen a una pastora, o que su gobierno o su supervisión o la persona que está enfrente es una mujer. Quiero que lo respetemos y yo lo respeto. Sin embargo, dentro de nosotros no hay pastoras. Por causa de la palabra no hay. Y cuando llega a ver una persona así, digo: ¿dónde están los hombres? ¿Sentados? ¿Dónde están los varones? Los que Dios ha puesto por cabeza, ¿dónde están? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, no hay pastoras, según la palabra de Dios. Existen las esposas del pastor. Por ejemplo, mi esposa no es la pastora. Mi esposa es la esposa del pastor. Es como si tú vas con el doctor y estás con el doctor ahí: ay, doctor, es que me duele aquí, es que me duele acá, y es que esto, y es que aquello. Y de repente entra su esposa y le dices: buenas tardes, doctora. ¿Y qué te va a decir? No, pues es que yo no soy la doctora. O sea, él es el doctor, yo nada más vengo a traer una coca porque ya tenía sed. O por ejemplo, vas con el mecánico. ¿La esposa del mecánico es la mecánica? Es que llegué a la casa del mecánico y le dejé el coche, pero como no estaba, se lo dejé a la mecánica, ¿no? Pues no lo es. Porque entonces lo que pasa es que le damos un título a alguien que no tiene ese título. Mi esposa es la esposa del pastor, no la pastora. Pero bueno, la tercera es el gobierno congregacional.
Y el gobierno congregacional se encontraba o se encuentra, precisamente plantea o demanda ese gobierno congregacional que no necesariamente es un gobierno de acuerdo con Dios. Te voy a decir por qué. ¿Alguien se acuerda del pueblo de Israel? Cuando el pueblo de Israel estaba buscando un rey. ¿Alguien se acuerda del nombre del primer rey de la nación de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl. Después de Saúl fue el rey David. Ok. ¿Antes de Saúl había reyes? No. Bueno, en Israel no había. ¿Quién mandaba en el pueblo de Israel? Antes de los reyes, ¿quién mandaba? Bueno, se supone que Dios. Hubo un periodo que se llamó el periodo de los jueces. Ese periodo de los jueces eran personas escogidas por Dios que ayudaban al pueblo, ¿ok? Pero el pueblo en ese periodo era un pueblo que dejaba a Dios, que no consultaba a Dios. Vámonos un poquito más atrás, con Josué o con Moisés. ¿Quién gobernaba al pueblo de Israel? ¿Moisés, Josué o Dios? ¿Quién creen que lo gobernaba? Estaba un hombre enfrente de todo el pueblo, pero el que lo gobernaba era Dios. Entonces, un gobierno congregacional, ¿te acuerdas que les dijo el pueblo de Israel a Samuel? Le dijo, levántanos un rey, todos queremos un rey. ¿Para qué quieres un rey si tienes a Dios? Queremos un rey como las demás naciones. Queremos que nos gobiernen como las demás naciones, pero ya tienes un rey. No, es que queremos un rey. Y va con Dios Samuel, le dice, Señor, es que estos cuates quieren un rey, ¿qué hago? Dice, déjalos. Se van a dar cuenta de que van a cometer un error. Levántales un rey, mira, aquí está, se llama Saúl. Y se van a dar cuenta de que los va a poner a trabajar y que les va a poner impuestos y que les va a poner esto. Y la gente muy a gusto porque habían querido un rey y les pusieron un rey. ¿Y cómo salió ese rey al final de cuentas? ¿Bueno o malo? Salió malo. Después con David hay un gobierno que se llama la teocracia. La teocracia es una palabra que significa teos, significa Dios, kratos significa gobierno. Teocracia, el gobierno está en manos de Dios. ¿Han escuchado la palabra democracia? Cuando son las elecciones, sale por todos lados, ¿verdad? Buscamos la democracia. ¿Y qué hay de democracia aquí? Democracia es una palabra muy similar. Demo, que significa pueblo. Kratos significa gobierno. Y entonces democracia significa el gobierno está en manos del pueblo. Porque el pueblo es el que va a decidir con su voto a quién va a poner como gobernante. Ahora, te pregunto. Esta forma de gobierno, la forma de gobierno congregacional, ¿tú crees que sea una buena forma? Es como si yo les dijera, vamos a pintar esta pared, ¿no? Y yo les pido opinión. Y entonces alguien me va a decir, píntalo de verde perico. Alguien me va a decir, píntalo de amarillo muerto. Alguien va a decir, píntalo de rosita. Y alguien va a decir, y le pones un arco iris así. Y alguien va a decir, píntalo de blanco. No, de blanco. Así déjalo, no le pongas nada. Alguien va a decir, no, píntalo de negro. O alguien de verde. O alguien, no, mira, de azul para que nos recuerde el cielo. Y nos vamos a poner de acuerdo. Es como cuando les digo, mira, imagínate en mi casa a mis hijos les digo, ¿qué quieren de cenar? No, pues yo quiero esto. No, pues yo quiero aquello. No se ponen de acuerdo a veces. O no nos ponemos de acuerdo, ni como familia. ¿Tú crees que como congregación podamos ponernos de acuerdo algún día en ciertas cosas? Pues no, es difícil. Pudiéramos hacerlo. A ver, voy a poner dos colores. Verde perico o amarillo huevo. Y a ver, todos los que quieren votar por el verde perico, levanten su mano. Y ya tienes levantando la mano. ¿Quién vota por el amarillo huevo? Ya tienes. No, pues ganó el verde perico. Y ponemos el verde perico. Ahí tenemos un verde medio perico abajo. Pero verde perico. Ese fue el que ganó. El que vote, la mayoría. Y los demás se tienen que aguantar. Los que querían el amarillo huevo o los que querían otro color, ¿no? La democracia para Dios, el gobierno congregacional es algo poco peligroso. Porque no se le da gusto a nadie. La pregunta para ti y para mí sería, ¿tú crees que Dios le gusta ese gobierno? El gobierno que Dios busca en nuestras vidas es el gobierno teocrático, en donde Dios es el que gobierna, en donde Él es el que toma las decisiones,
en donde los hombres que están al frente de la congregación, al frente del gobierno de la iglesia o al frente del pueblo como Moisés o como Josué, la primera cosa que van es a buscar de Dios. David, por eso se llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David venían sus adversarios, venían los enemigos, y entonces venían y toda la gente decía, veamos David, vamos, vamos. Y decía, aguántense, déjenme ir a consultar a ver qué es lo que dice Dios. E iba David, e iba y oraba. Señor, vienen los filisteos, ¿he de salir o me he de quedar? Y Dios le contestaba y le decía, sal porque yo te he dado la batalla. O a veces le decía, no David, aquí quédate, yo voy a pelear la batalla, no salgas, yo te voy a cuidar. Y David obedecía. Sin embargo, esa teocracia para mucha gente es un poco aburrida. Porque para muchos de nosotros esperar que Dios conteste, esperar que Dios diga, de repente, pues es que a veces Dios se tarda mucho. Y mejor, si yo decido en mi vida, y es que mejor si yo me adelanto un poquito y si yo le ayudo a Dios, ¿qué tal que Dios ya se olvidó de mí? ¿Qué tal que Dios ya, la oración que yo le dije, Señor, ayúdame, Señor, es que ayúdame a decidir, a lo mejor ya se olvidó de esa, porque tiene tantas cosas más que hacer? Bueno, le estamos quitando poder a Dios, porque Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y entonces Dios se ha acordado, Dios escuchó tu oración, solamente que a veces no estamos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios para nuestras vidas. Espérate, sí o no. Muchos cristianos estamos acostumbrados a decir, es que Dios te tiene que decir que sí. Es que Dios te tiene que decir que sí a lo que tú pidas, ¿no? Pero, ¿qué tal cuando Dios te dice no? Señor, es que yo quiero esto. No. Señor, es que yo quiero aquello. No. Los que tienen niños chiquitos. Sí, ya vino el papi. Los que tienen niños chiquitos. ¿Tú le das todo lo que quiera a tu hijo? Ustedes le dan todo lo que quieran, te agarran un cuchillo o agarran un alacrán y tú, sí, tú agárralo, de todos modos, no te pasa nada. ¿Llora cuando se lo quitas? ¡Claro que llora! Y así a veces nosotros somos como cristianos, bien berrinchudos. Dios nos dice, no. Y es, estamos pataleando, que no sé qué, ¿por qué? Muchas veces Dios ya te ha contestado, Dios ya te contestó, solamente que no aceptamos la respuesta. Hermano, es que he estado orando tanto, 20 años por esta situación, he estado orando, Señor. Perdón, hermano, he estado orando por esto. ¿Y qué te dijo Dios? Pues es que me dijo aquella vez que no, pues ya te contestó hace 20 años. El asunto es que nunca quisiste la respuesta de Dios. Y por eso ahora estás de esa manera. Moisés estaba viviendo en una teocracia. El fin del pueblo de Israel vino cuando el pueblo de Israel se cansó del gobierno de Dios y exigieron un rey. Allí fue, pum, para abajo todo. Dijeron, no, ya no queremos a Dios, ya no queremos que Él gobierne nuestras vidas. Pero Moisés estaba sometido a Dios, guiado por Dios, dirigido por Dios y reconocido como un líder terrenal que representaba a Dios, porque recibía de Dios dirección. Y el pueblo lo reconocía como un vínculo con Dios. Entonces tú y yo dentro de la iglesia buscamos eso, una teocracia, que Dios gobierne, que Dios sea el que tome la última decisión aquí. Y te lo quiero decir, ya te lo dije hace ratito, lo repito, no hay nadie fuera de estas cuatro paredes que decida sobre nosotros, excepto Dios. Pero es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, buscar la dirección de Dios. No es lo que yo quiera, no es lo que a mí se me imagine, no es lo que mejor sienta, sino es lo que Dios quiera también. Entonces, bajo la autoridad de Moisés, las demandas personales fueron sorprendentemente grandes, ¿no? Y esto ocurría todo el día, porque todos los días, hasta Yetro, por ejemplo, un día le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Tienes que conseguirte otros 70 hombres que también te ayuden a gobernar, porque hay tanta gente que todos quieren tener su opinión, que todos quieren opinar, y entonces Moisés se hizo rodear de ancianos. Su suegro Yetro le dijo, no puedes así, o sea, te van a matar estos hombres, te va a matar esta gente. Busca por favor en tu Biblia Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Dice, te van a matar, no puedes hacer esto. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Éxodo 18, 13.
Segundo libro de la Biblia, Éxodo 18:13, y dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés lo hizo así. ¿Cuál es el peligro de un gobierno, una forma de gobierno con un solo hombre? ¿Cuál es el peligro? Que se puede cansar. Se puede cansar fácil. Los seres humanos nos cansamos fácil. Los seres humanos nos aburrimos. Los seres humanos nos fastidiamos en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que pasa de repente con una junta de ancianos? Pues lo que pasa es que muchas veces no se quedan de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa con un gobierno congregacional? Bueno, toda la gente quiere decidir y no deja que Dios haga las cosas. Lo que hacemos tú y yo aquí, dice el versículo 20, enséñales lo que acabamos de leer. Enséñales tú las ordenanzas, diles lo que tienen que hacer. Lo que hacemos en Calvary Chapel tenemos una forma de gobierno teocrática representada con un pastor, y hay hombres alrededor de ese pastor. Yo tengo amigos y tengo ancianos y tengo personas en las cuales me apoyo, y cuando hay cosas difíciles tomamos consejo, y de repente decimos: oye, ¿qué es lo mejor? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú de aquello? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho sentir Dios? Y entonces todos nos cuidamos a todos, y entonces la carga se aliviana. Y entonces es mucho más fácil ir con personas, buscar soluciones y ayudar a las personas. Y en realidad servir, lo que dice en Efesios, para perfeccionar la obra, para perfeccionar a los santos, para ayudar en la edificación del pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y como pastores, hablo de mí, como pastores necesitamos ser como Moisés, permanecer en contacto con Cristo para recibir la dirección de Jesús y la guía de Jesús. Y como pastores debemos dirigir la iglesia de tal manera que la gente sepa que Dios tiene el control. Es mi responsabilidad tener una dirección dentro de la iglesia, y que la iglesia sepa que Dios tiene el control de esto, que Dios tiene el control de lo que está pasando. Tenemos que buscar la guía del Señor en todo asunto. Y tal vez, como iglesia, te voy a decir, los que estamos aquí predicamos, sí. Predicamos y preparamos un material, y preparamos un mensaje y un servicio y todo lo demás. Es nuestra responsabilidad predicar y dar la palabra de Dios. Pero ahora es tu responsabilidad buscar a Dios, encontrar a Dios. No vienes nada más por una tradición. No vienes nada más porque, pues es que no tenía otra cosa que hacer. No, sino vienes para buscar de Dios. Y entonces dentro de las palabras y de los estudios que decimos, también tú puedes buscar de Dios. Es tu responsabilidad. Y te lo he dicho en otras ocasiones. Por ejemplo, en la palabra. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hablar palabra, y es tu responsabilidad buscar en la palabra si lo que yo estoy diciendo, o cualquier persona que se ponga aquí, es cierto o es falso lo que estamos diciendo. ¿Y cómo podemos saberlo? Viéndolo en tu Biblia. Por eso es sumamente necesario que traigas tu Biblia.
y que te des cuenta. Porque igual se me puede chispotear, porque igual se me puede salir una mentira, porque igual yo te puedo convencer para mi conveniencia. Cuando esto es escondido, cuando la palabra de Dios es escondida y yo empiezo a hablar de mí mismo, yo puedo hablar un chorro de cosas y yo puedo tratar de convencerte. Y si tú no verificas lo que yo te estoy diciendo, tú puedes seguir creyendo en lo que yo te estoy diciendo. Y entonces, ¿a dónde va la iglesia? Por un camino erróneo. Pero cuando yo te hablo aquí y te digo, así lo dice la palabra, esto es lo que dice, y tú lo compruebas en tu Biblia, ok, nos da la confianza de que se están tomando buenas decisiones, nos da la confianza de que en realidad Dios está allí dirigiendo la iglesia. Es necesario también tener hombres de Dios, de oración, que busquen la voluntad de Dios. Si un hombre está solo, es difícil sobrellevar las cargas, y más cuando la iglesia empieza a crecer. Si es una junta de ancianos, de repente hay peligro. ¿Sabes por qué? Porque de repente he visto ancianos o juntas de ancianos que quitan y ponen pastores como ellos quieran, sin conocer la vida de las personas aquí. Y entonces un gobierno congregacional es peligroso porque pues todos quieren hacer su ley. Pero buscamos un gobierno dirigido por un pastor y apoyado por ancianos. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que encontramos dentro de la palabra, y eso es lo que tratamos de practicar dentro de Calvary Chapel. Diáconos. ¿Has escuchado esa palabra? Diáconos, servidores. El ministerio de ayuda era realmente una función muy importante en el Nuevo Testamento. Y estos diáconos o diaconisas, mujeres que ayudaban, eran sumamente importantes dentro de todo lo que pasaba en la iglesia. Había un supervisor, había un pastor, había un obispo, había un anciano, pero también había una junta allí que los ayudaba y no dejaba que se fueran para uno o para otro lado. Pero también había gente, servidores, que estaban comprometidos con Dios y que estaban buscando a Dios. Y era gente en la cual tú podías confiar, porque sabían de la palabra de Dios. En el libro de Hechos, por ejemplo, vemos que la iglesia escoge a 7 hombres llenos del Espíritu, llenos de la palabra, con conocimiento de la palabra y de buen testimonio. Y uno de ellos fue Felipe, y otro de ellos fue Esteban, al que mataron apedreándolo. Personas que sabían de la palabra de Dios. Y ese es uno de los compromisos que tenemos también, que cuando tú te acerques a alguien, a un anciano, a alguien que tú veas, digas, yo quiero que me dé un consejo, esa persona te dé un consejo bíblico. Mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que Dios quisiera para ti, pero busca también de Dios. Y no nada más así como que, oiga hermano, ¿usted qué opina? Pues mira, en base a mi experiencia, en base a lo que yo he vivido, yo creo que, pues, échale ganas, hombre. No pasa nada, mira, a mí no me pasó nada, pues tú también. O, ¿cómo te sentirías si alguien llegara y te dijera, sabes que no es mi experiencia? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios dice que no puedes hacer eso. Y muchas veces es difícil aceptar la palabra de Dios, aceptar el consejo de Dios. Pero sabes, es nuestro compromiso hablarte palabra de Dios, porque entonces cuidamos tu corazón. A veces no te va a gustar, a veces te puedes enojar con una persona así. Mujeres aconsejando mujeres, hombres aconsejando hombres. También es algo muy importante. Mujeres aconsejando a mujeres y hombres aconsejando hombres. Es muy importante. Y entonces debemos de poner la Biblia en primer lugar, porque es la que nos lleva a tener un gobierno que busca de Dios, que se interesa en Dios. Un gobierno que pone todo bajo las cosas del señorío de Cristo. Eso es lo que buscamos y perseguimos. Dice Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3:8 dice, a mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Si Pablo dijo, yo soy el menos que el más pequeño de todos, imagínate quién soy yo. Imagínate quién somos nosotros. Somos siervos. Yo soy un siervo, pero no soy digno de que me llames pastor, decía Pablo. Perseguía a la iglesia. Yo perseguía a la iglesia, yo los buscaba para que los mataran. Pero también dice Pablo en 1 Corintios 15:10, dice, soy el que soy por gracia de Dios, porque así Dios lo quiso. Entonces buscamos hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría en la palabra. Y podríamos decir, ¿en dónde están? Hombres que me están escuchando el día de hoy, aquí en San Antonio. Buscamos hombres, se busca, requerimos, Dios quiere contratar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría en la palabra de Dios. Ontan. Tenemos que buscar eso. Tenemos que buscar que Dios sea eso en nuestras vidas y que el gobierno dentro de nuestra iglesia sea a través de la dirección directa de Dios. No podemos confiar en mi autosuficiencia, en lo que yo puedo o no puedo hacer. Como pastor te digo, yo no soy suficiente para nada. Yo soy totalmente insuficiente, soy totalmente incompleto. Pero ¿sabes qué es lo que nos ha hecho seguir adelante? La suficiencia de Cristo y el complemento que Dios está trabajando, el Espíritu Santo, al 100% dentro de la iglesia. Y ahora podemos decir, somos guiados por el Espíritu Santo, pero también tenemos que hablar del Espíritu Santo. Tenemos que hablar de quién es Jesús y saber que Él está en control y en gobierno de nuestra iglesia. Eso significa distintivo el gobierno de Dios para la iglesia. Amén. Vamos a orar. Se pasó bien rápido, ¿no? Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor, y bendecimos tu nombre, Padre. Y el día de hoy, Señor, tan solo nos acercamos a ti. Te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas, por lo que tú has logrado, Señor, porque Dios, no somos suficientes de ninguna manera, Padre. Todos los que estamos aquí, Señor, entendemos, Dios, que la suficiencia en nuestras vidas proviene de ti, Jesús. Y Señor, sabemos y entendemos, Padre, que en nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún lado, sino en ti, a donde tú quieras. Pero ayúdanos, Señor, porque nos cansamos, porque estamos limitados, altamente limitados por nuestras fuerzas de humano. Ayúdanos, Dios, a que tú seas siempre el gobierno en esta iglesia, en este lugar, en esta gente y en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí. Te bendecimos, Señor. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
solamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. Señor Jesús, nos acercamos a ti, Dios, en esta tarde. Nos acercamos a ti, Señor, y te damos la gloria, la honra, el honor, la autoridad, Dios, de esta iglesia. El señorío, Dios, y la soberanía, Padre, de esta iglesia y por encima de nosotros. Reconociendo, Señor, que eres tú, Padre Santo, en quien hoy, Dios, depositamos nuestras fuerzas, y que eres tú, Señor, que hace crecer y que da vida y que sustenta, Señor, este lugar, esta iglesia, Dios, y nos lleva en sus manos a cada uno de estos hijos tuyos. Gracias, Dios, por estar aquí. Lo sabemos, aquí estás. Dios, ayúdanos a seguir tu voluntad, no mandarnos por nosotros mismos, sino a buscar tu mandato en nuestras vidas y como iglesia. Te bendecimos, Señor, y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchísimas gracias por estar aquí. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes, y que Dios siempre esté sustentando y gobernando sus vidas. Que Él sea el Señor de tu corazón. Amén. Gracias. Si necesitas oración, acércate y podemos orar por ti. ¿De acuerdo? Que Dios te bendiga.